El tema de las porfirias es un tema interesante también de cara al examen. Tenéis que conocer que las porfirias son trastornos producidos por unos déficits enzimáticos hereditarios de la vía de síntesis del grupo M de la hemoglobina. Al haber una enzima deficitaria, todos los productos que hay detrás de la vía de esa enzima se acumulan, y estos productos en las porfirias se van a denominar porfirinas. Dependiendo del déficit enzimático específico se va a acumular un tipo de porfirina u otro que va a determinar las características clínicas. Vamos a distinguir dos grandes grupos de porfirias: las porfirias cutáneas y las porfirias sistémicas. Bien, las porfirias cutáneas se van a caracterizar porque esas porfirinas que se acumulan se van a depositar predominantemente en la piel, produciendo clínica cutánea en forma sobre todo de fotosensibilidad y lesiones derivadas de ese daño solar. Sin embargo, en las porfirias sistémicas, las porfirinas, digamos que van a actuar predominantemente a nivel del sistema nervioso, produciendo una clínica de crisis porfíricas con afectación del sistema nervioso, pero sin clínica cutánea. Bien, la porfiria cutánea por excelencia es la porfiria hepatocutánea tarda, que es la porfiria más frecuente e importante de todas. La porfiria hepatocutánea tarda es la única porfiria que puede ser adquirida, y de hecho lo más frecuente es que sea adquirida, producida en primer lugar de frecuencia por el alcohol, aunque también se asocia a tratamientos con estrógenos, como los anticonceptivos orales, al virus de la hepatitis C o a tratamientos crónicos con hierro. Bien, esta porfiria tiene una clínica muy típica, que es en forma de hipertricosis malar, con lesiones producidas por la fotoexposición, sobre todo en áreas expuestas como el dorso de las manos, en forma de ampollas y erosiones en dorso de manos. También es característica la hiperpigmentación facial que se produce en estos pacientes, pero recordad, la tríada fotosensibilidad, hipertricosis malar y ampollas y erosiones en dorso de manos es muy característica de la porfiria hepatocutánea tarda. Bien, la afectación hepática que se produce en este tipo de porfiria es muy leve. Inicialmente es leve por un depósito de porfirinas y por una sobrecarga férrica. A medida que avanza la enfermedad, esta afectación hepática va siendo más grave, pero en niveles iniciales de esta porfiria, esa afectación hepática simplemente se traduce en una elevación discreta de las transaminasas. Bien, el diagnóstico de estas porfirias, de la porfiria cutánea tarda, se realiza mediante la medida de las uroporfirinas en orina o coproporfirinas en las heces. La presencia de las uroporfirinas en orina determina una coloración de la orina característica que se describe como color vino tinto. Tenéis que recordar también que dentro del tratamiento de la porfiria hepatocutánea tarda podemos utilizar tanto las flebotomías como la cloroquina. Las flebotomías o sangrías se utilizan para disminuir el contenido de hierro del organismo y por tanto disminuir la sobrecarga férrica del hígado. Sería un tratamiento encaminado a mejorar el posible daño hepático en este tipo de porfiria. También se utiliza la cloroquina, que es un antipalúdico que tiene un efecto específico consistente en aumentar la liberación y la eliminación de las porfirinas, disminuyendo consecuentemente la clínica. Por tanto, recordad, la porfiria cutánea tarda, una clínica muy típica: hipertricosis malar, ampollas y erosiones en dorso de manos y fotosensibilidad, con unas causas muy características también. El alcohol os lo describirán como un varón borracho, un varón de mediana edad borracho, que tiene además afectación hepática, que en fases iniciales es leve, aumento de transaminasas, color rojizo, tinte vino tinto con un color rojizo de la orina, y que dentro del tratamiento tenemos dos opciones terapéuticas, que son la flebotomía y la cloroquina. Bien, en el otro extremo tenemos el grupo de las porfirias sistémicas, que no van a presentar clínica cutánea, porque las porfirinas no se acumulan en la piel y por tanto no tienen esa clínica de fotosensibilidad y lesiones cutáneas que tenía la porfiria hepatocutánea tarda. El paradigma de la porfiria sistémica es la porfiria aguda intermitente. Esta porfiria, que también se la ha denominado porfiria sueca, se caracteriza por una clínica aguda consistente en crisis porfíricas
con signos derivados de la afectación del sistema nervioso, en sus tres vertientes, tanto el sistema nervioso autónomo como el periférico como el central. El sistema nervioso autónomo produciría, vía el nervio vago, una clínica consistente en cólicos abdominales. El sistema nervioso periférico, por el contrario, produciría una clínica en forma de polineuropatías, parestesias, hipoestesias, y sin embargo el sistema nervioso central produciría una clínica psiquiátrica en forma de cuadros psicóticos o en forma de crisis convulsivas. Por tanto, un debut con una clínica aguda en forma de la asociación de estos síntomas tan curiosos como puede ser cólicos abdominales en un paciente que tiene parestesias e hipoestesias y que aparte tiene crisis convulsivas, nos tiene que hacer sospechar una porfiria aguda intermitente. Bien, ya ha sido objeto de preguntas otros años en el examen que el desencadenante más frecuente de estas crisis porfíricas. Bien, el desencadenante más frecuente de las crisis de porfiria aguda intermitente son los fármacos, no son ni las infecciones ni otras enfermedades, sino que son los fármacos y sobre todo el grupo de fármacos hipnóticos. Dentro del tratamiento de la porfiria aguda intermitente, aparte de evitar desencadenantes, el tratamiento principal sería administrar glucosa y administrar hematina, que es el grupo N, que es lo que es deficitario en el sistema nervioso y es lo que produce toda la clínica. Por tanto, porfiria aguda intermitente, una clínica aguda de síntomas derivados de afectación del sistema nervioso, no hay clínica cutánea, desencadenante más frecuente van a ser los fármacos hipnóticos y el tratamiento va a ser administrar hematina. Bien, hemos visto por tanto las dos porfirias más importantes que no podéis fallar y que tenéis que recordar de cara al examen: la porfiria hepatocutánea tarda, una porfiria cutánea, y la porfiria aguda intermitente, una porfiria sistémica. Vamos a comentar ahora otros tres tipos de porfiria, mucho menos importantes que los anteriores y que simplemente tenéis que tener una idea básica. Vamos a ver la porfiria más grave de todas, una porfiria cutánea y una porfiria sistémica. La porfiria más grave de todas es la porfiria eritropoyética congénita de Gunther, que se caracteriza por una clínica de hipertricosis a lo bestia, una fotosensibilidad extrema y una eritrodoncia, la coloración rojiza de los dientes. Se describía antiguamente en los libros que esta era la enfermedad que padecían los que antiguamente se denominaban hombres lobo, porque tenían los dientes rojos, tenían una fotosensibilidad extrema que les hacía vivir solamente por la noche y no se les veía por el día, y aparte tenían una hipertricosis brutal que les determinaba un crecimiento del pelo por toda la superficie cutánea. Bien, recordad, esta es la forma de porfiria más grave y tiene muy mal pronóstico. El segundo grupo de porfiria, tipo de porfiria que vamos a ver en este apartado va a ser la protoporfiria eritropoyética, que es una forma de porfiria cutánea, es decir, se va a caracterizar por una clínica cutánea. Este tipo de porfiria va a ser la porfiria más frecuente en la infancia, la protoporfiria eritropoyética, y su clínica simplemente se caracteriza por cuadros de fotosensibilidad. Recordad que en el caso de la porfiria hepatocutánea tarda, además de la clínica cutánea, había una clínica, digamos, hepática, una afectación hepática. En la protoporfiria eritropoyética no va a haber esta afectación hepática, a diferencia de la porfiria hepatocutánea tarda. Bien, el último tipo de porfiria que vamos a ver, que es una porfiria sistémica similar a la porfiria aguda intermitente, es la porfiria D2. Se llama con ese nombre propio, porfiria D2, es muy rara y es exactamente igual su clínica a la porfiria aguda intermitente. Esta porfiria tiene una curiosidad y es que también se la llama plumboporfiria porque se ha visto que la intoxicación por plomo disminuye la actividad de la enzima ALA deshidratasa, que es la enzima deficitaria en este tipo de porfiria, produciendo, ya os digo, una clínica similar. Por tanto, también se la denomina plumboporfiria. Resumen: porfiria más grave de todas, porfiria eritropoyética congénita de Gunther, porfirias cutáneas que hemos visto, hepatocutánea tarda y protoporfiria eritropoyética, y porfirias sistémicas, porfiria aguda intermitente y porfiria D2.
La pregunta 141 del tema 17 de los desgloses describe un paciente, varón de 54 años de edad, que desde hace 3 años presenta lesiones ampollosas de pequeño tamaño, translúcidas, ocasionalmente hemorrágicas, en el dorso de mano y de la cara. Comentar que estas localizaciones son zonas fotoexpuestas, dorso de manos y cara. Y cuando os comenten ampollas o erosiones, es decir, lesiones en zonas como el dorso de las manos y la cara, tendremos que pensar en una enfermedad fotosensible, como puede ser este caso. Aparte, presenta secuelas cicatriciales residuales a lesiones anteriores e hiperpigmentación en cara con hipertricosis malar y de cejas. Es decir, parece que es una dermatosis fotosensible con lesiones en zonas expuestas y que además asocia hiperpigmentación con hipertricosis malar. Recordar que esta asociación de síntomas será muy típico de la porfiria hepatocutánea tarda, que es la porfiria más frecuente de todas. Bien, nos piden la pregunta que cuál de los siguientes estudios analíticos sería más útil para confirmar el diagnóstico en este paciente. La respuesta correcta sería la 4, uroporfirinas y coproporfirinas en sangre, orina y heces. Es decir, se trata de una porfiria hepatocutánea tarda y tenemos que identificarla mediante la medida de los productos de degradación de las porfirinas, que son las uroporfirinas y las coproporfirinas. Por tanto, la respuesta correcta es la opción 4 a la pregunta 141. La pregunta 37 del tema 17 de los desgloses nos describe un paciente con porfiria cutánea tarda y dice que le debemos informar de los hechos que a continuación se enumeran salvo uno. Debe evitar la exposición solar en la playa. Bien, esta opción es correcta porque las porfirias, la porfiria cutánea tarda, es una enfermedad fotosensible que empeora mucho con el sol. Las porfirinas que se acumulan en la piel producen una reacción de fototoxicidad, con lo cual aparecen lesiones en zonas fotoexpuestas, como el dorso de manos y la cara. Por tanto, es correcto que debe evitar la exposición solar en la playa. La opción 2 dice que se debe a un defecto enzimático, la urodescarboxilasa hepática. Bien, esto es correcto. El déficit enzimático que se produce en la porfiria hepatocutánea tarda afecta y se refiere precisamente a la enzima urodescarboxilasa. La opción 3 dice que los traumatismos pueden producirle ampollas, y esto es correcto. En la zona, sobre todo en zonas fotoexpuestas, tienen una fragilidad cutánea que ante mínimos traumatismos les puede originar zonas erosivas y zonas ampollosas. Por tanto, esta opción es correcta. La opción 4 dice que la afectación neurológica afecta a los músculos proximales. Que no os líen con esta opción. No hay ningún tipo de afectación neurológica en la porfiria hepatocutánea tarda. Hemos dicho que era una porfiria cutánea, no una porfiria sistémica. En la porfiria cutánea no hay afectación neurológica por definición. Por tanto, la afectación neurológica de la porfiria hepatocutánea tarda es inexistente. Por tanto, la opción 4 es la opción que es falsa. Y bien, la opción 5 dice que no siempre es hereditaria y esto es correcto. De hecho, lo más frecuente es que una porfiria hepatocutánea tarda tenga una etiología adquirida, normalmente el alcohol. Por tanto, esa opción también es verdadera. Con lo cual, la opción falsa es la opción número 4. La pregunta 138 del tema 17 de los desgloses describe a un adulto de 47 años, bebedor abundante, que acude a la consulta porque le han aparecido lesiones ampollosas en dorso de la mano por traumatismos mínimos. A la exploración comentan también una hiperpigmentación difusa y una hipertricosis facial. Y nos pregunta acerca del diagnóstico más probable. Bien, es un caso clínico típico, un varón de mediana edad, bebedor abundante con consumo enólico, que presenta lesiones ampollosas en el dorso de la mano, que es una zona muy típica, una zona fotoexpuesta y una zona muy característica de la porfiria hepatocutánea tarda. Y además comentan que tiene una hiperpigmentación difusa y una hipertricosis facial.
Bien, recordar la asociación de hipertricosis con lesiones cutáneas en zonas fotoexpuestas como clínica muy típica de la porfiria hepatocutánea tarda, que es el diagnóstico correcto en este paciente, la opción 3, porfiria hepatocutánea tarda. La pregunta 85 del test describe un varón de 48 años, alcohólico crónico, que presenta en dorso de manos, cara y orejas lesiones ampollosas, tensas y de contenido seroso. Ya nos están describiendo una distribución en áreas fotoexpuestas, a los que le da la luz del sol, por tanto tendremos que sospechar una dermatosis fotosensible. Nos comentan además que en la inmunofluorescencia no se detecta depósito de anticuerpo alguno. Con esto se refieren a que no nos están hablando de una enfermedad ampollosa autoinmune, sino de otra enfermedad que pueda producir ampollas. La asociación de lesiones ampollosas en zonas fotoexpuestas en un paciente alcohólico crónico nos tiene que hacer sospechar como primer diagnóstico una porfiria hepatocutánea tarda. Por tanto, vamos a buscar la opción falsa respecto a esta enfermedad. En la opción 1 nos comentan que puede encontrarse melanosis e hipertricosis. La melanosis es un sinónimo de hiperpigmentación. Esta opción es verdadera. De hecho, recordad que la clínica típica de la porfiria hepatocutánea tarda es la aparición de ampollas y erosiones en dorso de manos y zonas fotoexpuestas, junto con hipertricosis e hiperpigmentación. Por tanto, esta opción es verdadera. Bien, la opción 2 nos dice que este cuadro está ocasionado por un déficit de la enzima urodescarboxilasa. Esto es correcto. La enzima deficitaria y afectada en la porfiria hepatocutánea tarda es la enzima urodescarboxilasa. Bien, la opción 3 dice que su orina será de color marrón. Vamos a dar esta opción también como verdadera, porque la orina de los pacientes con porfiria hepatocutánea tarda, debido a la eliminación de uroporfirinas, se describe como color vino tinto o incluso color marrón rojizo. Por tanto, esta opción sería verdadera. La orina es de color marrón. La opción 4 dice que es frecuente la afectación hepática. Esta opción también es correcta. De hecho, le da nombre a la porfiria. Se llama porfiria hepatocutánea tarda porque se produce un daño hepático secundario tanto al depósito de porfirinas como a la sobrecarga férrica. Por tanto, esta opción también es verdadera. Y la última opción, que es la opción 5, dice, debe tratarse retirando el alcohol y administrando corticoides. Bien, la primera parte de esta opción es verdadera, debe tratarse retirando el alcohol, pero la última parte es la que es falsa, porque el tratamiento de una porfiria hepatocutánea tarda no son los corticoides, sino que el tratamiento farmacológico indicado va a ser la cloroquina, que es un antipalúdico que tiene un efecto específico en la porfiria hepatocutánea tarda y actúa contribuyendo a eliminar las porfirinas, con lo cual mejora mucho la clínica. Por lo tanto, la opción falsa en esta pregunta 85 es la opción número 5.